Dios y patria, buenos días. Reciban todos ustedes, señores colaboradores de esta gran empresa Transquiroga. Vamos a tratar temas muy importantes que hacen parte de todos esos protocolos de seguridad con el fin de evitar la contaminación de la carga y que de la empresa sea víctima del sistema de drogas ilícitas y el narcotráfico. Vamos a hablar sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un tema que ya hemos venido trabajando, desarrollando durante la empresa en estos últimos años, pero que es fundamental recordarle a todos los colaboradores cuáles son esas prácticas, esas buenas prácticas que pueden implementar para hacerle la tarea más difícil a todas estas organizaciones criminales que buscan de alguna manera permear la estabilidad. Como ustedes bien saben, el narcotráfico para nosotros es considerado un cáncer social. Y un cáncer social porque ha generado unos daños irreparables a la economía del país, al medio ambiente y a la sociedad. El tema que nos atañe es el lavado de activos. El lavado de activos, pues, el término como tal es acuñado en el siglo XX, en los años 20 del siglo pasado. La mafia italiana que hacía presencia en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Chicago, durante la famosa ley seca que prohibía la producción, el tráfico, la distribución, la comercialización y el consumo de alcohol, comenzó a contrabandear alcohol de alta calidad, especialmente whisky, que era, digamos que, la bebida alcohólica más costosa para la época. Entonces, este famoso señor que ven ustedes aquí en la presentación, el famoso Al Capone, Al Capone, que era un miembro muy reconocido de la ciudad de Chicago antes de ser el hombre más buscado en Estados Unidos. Este señor era un empresario que era dueño, que era propietario de unas fábricas de entintado de textiles y unas lavanderías. ¿Qué hacía Al Capone? Pues Al Capone, de las ganancias que obtenía del tráfico ilegal de alcohol, pues las inyectaban en esas empresas que tenía de lavanderías y de entintado de textiles. Como las pasaba por la lavandería, pues de ahí se saca ese término de lavar dinero, lavado de activos. Pero la modalidad como tal siempre ha existido. Se tienen registros históricos desde la Edad Media, donde los señores prestamistas o mercaderes, que eran los grandes comerciantes para la época, prestaban dinero y a cambio de ese dinero pues solicitan o pedían un pago, ¿no? Lo que es muy normal pues lógicamente en la economía contemporánea. Pero para la época, para la Edad Media, era considerado un delito y era considerado también un pecado. Era considerado usura. Y es así como estos señores prestamistas medievales tenían que darle apariencia, tenían que maquillar los libros contables que presentaban ante las autoridades y ante la Iglesia Católica. Entonces, desde esa época estamos hablando, pues, tenemos registros de esta modalidad delictiva. Y en la edad moderna, con el descubrimiento de América, se presentaron grandes operaciones de lavado de activos. Las cantidades de minerales y piedras preciosas que eran robadas por los piratas, después eran vendidas a un menor costo en Europa, y ese dinero que obtenían esos piratas, pues entraba a un proceso de lavado de activos para poder disfrutar posteriormente de esos recursos y para reinvertir nuevamente en piratería. La creación de seguros y accidentes navieros falsos para cobrar esos grandes seguros.
el contrabando de mercancías, especialmente mercancías ilegales para la época, como era el alcohol o el cigarrillo, que se daban entre países europeos, y de esas grandes ganancias, al algo ser prohibido, ser ilegal, pues inmediatamente eso hace que los precios, el valor de esto se eleve. Y es por eso que lamentablemente nosotros como autoridades muchas veces terminamos siendo unos reguladores de ese mismo mercado ilegal. En el siglo pasado, como les acaba de decir, las grandes operaciones de lavado de activos se dieron en los años 20 y 30 con el tráfico, producción, distribución de alcohol, especialmente whisky, por esta mafia italiana. Para la época no existía o no se tenía como tal potenciado la posibilidad de la importación y el consumo de cocaína en Estados Unidos y en Europa. Pero ya para nuestra época, en nuestra época contemporánea, el gran, el gran disparador del lavado de activos es el narcotráfico. ¿Y por qué el narcotráfico? Porque el narcotráfico es el negocio ilegal más rentable de todos los que se conocen. Y es por eso que los narcotraficantes toman todos los riesgos posibles para continuar con su acción delictiva. Y esas grandes ganancias que se obtienen, pues alimentan ese lavado de activos y por ende también terminan financiando el terrorismo. Esto ha hecho que Naciones Unidas, a través de unas convenciones y protocolos internacionales, haya creado unidades de información o de inteligencia financiera, como fue la GAFI. ¿Qué hace la GAFI? Da una serie de recomendaciones a nivel internacional para luchar contra el lavado de activos, que es uno de los delitos más complejos y más difíciles de detectar. ¿Por qué es difícil detectar el lavado de activos? Porque el lavado de activos es una actividad realizada por delincuencia supremamente organizada. Porque una operación de lavado de activos no la puede hacer una persona que no tenga conocimientos financieros, que no tenga conocimientos contables. Debe ser una persona que esté empapada de las normas tributarias y aduaneras vigentes, que sepa cómo funciona la economía del mundo. Es una persona con un perfil de empresario, normalmente el que lidera una de estas organizaciones de lavado de activos. Y hemos hablado de lavado de activos, pero vamos a definir claramente qué es el lavado de activos. El lavado de activos dice que es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos frutos de actividades ilícitas. Entonces aquí hay algo clave que dice organizaciones criminales. Es decir, que esto no es de delincuencia común, es de delincuencia organizada. Y si es de delincuencia organizada, podemos entender claramente también que el lavado de activos es imposible que lo realice una sola persona. Se necesita de un grupo para poder realizar este acto criminal. Y es por eso que siempre sumado al lavado de activos vamos a encontrar el concierto para delinquir. Proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, permitiendo que los delincuentes y organizaciones criminales obtengan beneficios de las ganancias de sus acciones sin poner en peligro su uso en actividades posteriormente ilícitas o lícitas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando lava algo? Uno lava algo porque está sucio.
Y en este caso, ¿qué se está lavando? Se está lavando el dinero. Se está lavando el dinero. ¿Y por qué se está lavando el dinero? Porque el dinero tiene una procedencia oscura, turbia, una procedencia criminal. El lavado de activos tiene 4 etapas. Dice que es el proceso que supone la ejecución de 4 etapas independientes, las cuales pueden suceder una tras otra o presentarse de forma simultánea. Es decir, que el lavado de activos nosotros tenemos que verlo desde una mirada sistémica porque funciona como un sistema. Y estas 4 etapas se pueden presentar de manera simultánea, es decir, que mientras está en una de estas etapas, al mismo tiempo puede estar en todas. ¿Por qué? Porque funciona de forma sistémica. ¿Y cuáles son esas 4 etapas? Primero, la obtención. La obtención es cómo se obtuvo esos recursos, mediante qué modalidad delictiva se obtuvo ese recurso. Cuando hablamos de lavado de activos, tenemos que entender que el lavado de activos se hace o se realiza a través de delitos que generen grandes ingresos, como el narcotráfico, como el tráfico de armas, como la corrupción, como como de alguna manera el secuestro extorsivo. Son actividades criminales que generan grandes recursos. Después de obtener ese dinero, ¿qué van a hacer estos criminales? Pues viene el segundo paso, que es la colocación. Dice, es la transferencia de los bienes, recursos activos de procedencia ilícita en la economía formal. Es decir, que estos dineros que fueron obtenidos de manera ilegal ingresan a la economía formal. ¿Y cómo ingresan a la economía formal? Muy fácil. Si alguien con dinero procedente de una actividad criminal compra un bien inmueble o mueble, en ese momento ya el dinero ingresó a la economía formal del país. Entonces ya se colocó. La tercera etapa es la estratificación. ¿Qué es la estratificación? La estratificación es la mezcla de los bienes, recursos activos de procedencia ilícita con aquellos de procedencia lícita, para lo cual se realizan o se crean complejas transacciones financieras. Entonces, cuando ya se mezclan los dineros ilícitos con los dineros lícitos, estamos hablando de la estratificación. Estamos hablando de estratificación. Y ojo, que como lo dice claramente aquí, lo dice, complejas transacciones financieras. Complejas transacciones financieras, o sea, no son actividades fáciles de realizar, son complejas transacciones financieras. Y por último, la integración, que es cuando ya estas organizaciones criminales pueden disfrutar del dinero sin tener la preocupación de que puedan perderlo, ¿no? Sin poner en riesgo ese dinero que obtuvieron. ¿Por qué? Porque ya hicieron el proceso de lavado. De estas 4 etapas, que todas son importantes, yo digo que el punto clave o la etapa clave es la tercera, que es la estratificación. Cuando ya se mezclan bienes ilícitos con bienes lícitos, pues se hace muy, pero muy difícil para las autoridades detectar esta comisión de este delito. Es complejo. Y por último, esa integración que ya ellos, ¿y qué hacen ellos con esa integración? Ellos pueden reinvertir nuevamente, ¿cierto? Ellos pueden reinvertir nuevamente en una actividad criminal y es ahí donde otra vez sigue funcionando este sistema como tal. Hay un sistema nacional antilavado de activos compuesto por la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas
la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Policía Nacional a través de su Policía Judicial y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIA, Sistema Nacional Antilavado. Entonces, aquí se necesita de cooperación internacional porque el lavado de activos es un delito transnacional, es un delito global y como tal se tienen que generar políticas a nivel global para tener una lucha eficaz contra este lavado de activos, que vuelvo y les digo, es una actividad compleja, difícil, sumado a la poca colaboración de algunos países, sumado a la poca colaboración de algunos países que no dan información financiera sobre los clientes que están en determinados bancos. Así como el lavado de activos tiene 4 etapas, hay un sistema nacional antilavado que trata de buscar prácticas, conductas para fomentar una cultura antilavado en todo el territorio colombiano. Hay que decir algo, Colombia como ha sido un país víctima del narcotráfico por casi 50 años, desde la famosa bonanza marimbera, casi medio siglo llevamos luchando contra las drogas y no hemos podido encontrar, digamos, que la fórmula mágica para poder superar esta actividad criminal. Y asimismo también con el lavado de activos. Pero sí hay que decir que Colombia, al ser un país víctima del narcotráfico, pues ha tenido grandes avances en la lucha contra el lavado de activos. El sector financiero es el que más blindado está frente al lavado de activos. El sector financiero. Usted va a sacar una cuenta ahora en un banco y no es como hace muchos años, hace unos 20 años usted iba a sacar una cuenta en un banco y simplemente le pedían su número de cédula y creo que 30,000, 20,000 pesos para abrir la cuenta bancaria. Ahora no. Ahora usted para sacar una cuenta de un banco le miran los antecedentes, antecedentes disciplinarios, antecedentes penales, tiene que demostrar su actividad económica. Todos estos son mecanismos que están dentro de esta cultura antilavado de activos. Esta cultura tiene 4 etapas o este sistema, que es primero la prevención de los controles, las normas vigentes que hay precisamente para evitar que se cometa este delito. Pero también están las campañas, los programas y demás de prevención al lavado de activos. La segunda etapa o el segundo paso es la detección. ¿Qué es la detección? La detección, como su nombre lo indica, es la posibilidad de detectar la comisión de este delito. El organismo encargado de este paso fundamental es la UIAF. La UIAF, como hace parte del Ministerio de Hacienda, no tiene funciones jurídicas, no tiene funciones judiciales. La UIAF cumple un rol desde la administración, desde la ejecución, porque hace parte del Ministerio de Hacienda. Si la UIAF logra detectar el lavado de activos, inmediatamente debe informar a las autoridades competentes judiciales, que pueden ser la Policía Judicial, Dijín Sijín, o la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen la comisión del delito, para que acompañen la comisión del delito y para que presenten ante un juez la comisión de ese delito, generando las capturas y demás a las que haya lugar. Y viene la última parte, que es el juzgamiento, que está a cargo también de la Fiscalía y de los jueces de la República. Los juzgados especializados para luchar contra el lavado de activos determinan la medida de aseguramiento, la imputación de la pena y la legalización de una posible captura por este delito. Entonces les recuerdo, prevención, detección
investigación y juzgamiento. Y las cuatro etapas del lavado de activos, de la actividad criminal, son obtención, colocación, estratificación e integración. Para que este sistema antilavado pueda funcionar, debe estar soportado en un marco legal normativo, o sea, en un marco jurídico. ¿Cuál es ese marco jurídico? Tenemos la ley 365 del 97 en su artículo 247 literal A, donde habla claramente de la delincuencia organizada, lo que llamamos el concierto para delinquir. Con la ley 526 del 99 se creó la UBIAF, la Unidad de Análisis de Información Financiera. Dentro de nuestro Código Penal colombiano tenemos unos artículos muy importantes que se relacionan con esta actividad criminal. Artículo 33, nadie es obligado a declarar en contra de sí mismo. Artículo 323, 324, 325, 325 literal A, literal B, artículo 326 y 327 del Código Penal colombiano. Y en el 2006, a través de la ley 1121, se tipificó el delito de financiación del terrorismo. ¿Y por qué hasta el 2006? Porque después de los atentados de las Torres Gemelas, que por cierto ayer se cumplieron 19 años de estos atentados, se comenzó en el mundo no solamente a luchar contra el narcotráfico, sino también a luchar contra el terrorismo. Y es así como a las organizaciones criminales, a las organizaciones de narcotraficantes, se les cataloga no solamente como narcotraficantes, sino narcoterroristas. ¿Por qué? Porque con el dinero que obtienen del narcotráfico realizan acciones terroristas. El darle esta categoría a estas organizaciones criminales hace que nuestro país pueda obtener mayores recursos y apoyos internacionales que van dirigidos en la lucha contra el narcotráfico, pero también en la lucha contra el terrorismo. Según nuestro Código Penal colombiano, ¿qué es el lavado de activos? Y aquí lo dice muy claramente. ¿Y cuáles son las penas por esta conducta criminal? Dice, y necesito que presten mucha atención a los verbos rectores que está utilizando este artículo del Código Penal colombiano. Y dice, el que adquiera, resguarde, invierta, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades delincuenciales o criminales, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 10 a 30 años y una multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, aquí lo dice muy claramente. Yo creo que este artículo encerró absolutamente todas las conductas, de manera directa o indirecta, que puedan terminar convirtiéndose o que puedan terminar de alguna manera involucrando a una persona en una investigación por lavado de activos. Y dice, el que adquiera, bueno, el lavador directamente, el que resguarde, o sea, el que oculte, el que proteja un bien inmueble o mueble que haya sido comprado con dineros provenientes de una actividad delincuencial. El que invierta, el que diga, no, tengo este dinero, así sea un dinero legal, y diga, voy a invertir en esta organización para realizar operaciones de lavado de activos. El que transforme, el que coja este dinero ilegal y lo transforme o lo quiera transformar en dinero legal. El que almacene, el que tenga centros de acopio de dinero de moneda extranjera proveniente de una actividad ilícita o de moneda colombiana. El que conserve, o sea, el que esté cuidando algo
que tenga relación directa con el lavado de activos, custodie, el que administre. No es que a mí me dejaron administrando este conjunto de apartamentos, pero yo no tenía ni idea que estos apartamentos, el dueño era alias Gordolindo, o yo no tenía ni idea que esto era de Jorge 40. No, pues hay que saber claramente qué es lo que se está administrando. Y otra cosa, una recomendación para todos. Cuando ustedes vayan a comprar una propiedad, un bien inmueble o mueble, deben saber a quién se lo compran. A veces, muchas veces, por el afán de una compra, a veces por una promoción que vimos o porque vimos una gran oferta en las redes sociales de un apartamento, les pongo un ejemplo. Entonces, un apartamento que normalmente puede costar 200 millones, usted lo ven que lo están dejando en 120 millones. Entonces la persona dice, uy, ¿cómo así? Esta es mi oportunidad. Buena ubicación, buen espacio, un lugar bonito. Eh, eh, no se toman las precauciones ni se hacen la pregunta de a quién le están comprando ese apartamento y termina comprándole la propiedad a un narcotraficante o a otra persona que sirvió como lavador de dinero, ¿sí? O testaferro de una organización criminal. Así compre usted el bien, así compre usted el bien de manera legal, oído, con toda la documentación vigente y lógicamente el apartamento también fue comprado, o sea, con toda la documentación reglamentaria, con registro en instrumentos públicos y demás, usted puede perder su propiedad porque esa propiedad entra a un proceso de extinción de dominio. Entra a un proceso de extinción de dominio. ¿Y por qué entra un proceso de extinción de dominio? Porque es que ese dinero, pues, ese apartamento fue comprado anteriormente con dinero de una actividad criminal. Entonces, ¿qué debe o cuál es la, digamos, la esencia como tal de esta extinción de dominio? Pues recuperar ese dinero que salió de economía hacia la economía ilegal y atacar las economías criminales. Entonces, o la extinción de dominio? Pues la pérdida que está muy claramente eh, descrita en esta ley que fue creada en el 2002, ley 793, y es la pérdida del dominio de un derecho a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la persona no va a tener ninguna compensación ni de naturaleza jurídica, ni de naturaleza administrativa, ni tampoco va a tener ningún recurso al perder esta propiedad. Y ojo, que un ejemplo, les pongo el mismo ejemplo de la persona que le compró un apartamento a un narcotraficante y no lo sabía. Digamos que no lo sabía. Si esa persona hizo la compra y de pronto protegió la compra con una afectación familiar, el Estado puede tomar la decisión de decirle, listo, no lo vamos a sacar de ahí, puede seguir viviendo, pero esto está en proceso de extinción de dominio. Esos procesos son bien largos. Entonces, la persona puede seguir viviendo ahí, pero no puede hacer ningún tipo de negocio con esa propiedad. No la puede hipotecar, no la puede vender, no la puede arrendar, no puede hacer absolutamente nada, porque ya no tiene el dominio sobre el bien. Y tenemos también que describir lo que para el Estado o para la normatividad del país consideramos el testaferrato. Está tipificado en el artículo 326 del Código Penal colombiano y dice, quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito del narcotráfico y conexos incurrirá en prisión de 6 a 15 años y una multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
¿Cómo así? Pues la persona pierde eh, las propiedades que adquirió con su nombre, pero que no, realmente no eran de esa persona. La persona entra y puede ir a prisión de 6 a 15 años y sumado a eso debe pagar una multa, pero no quiere decir que con la propiedad que le quitaron va a pagar la multa, no. Por eso aquí claramente lo dice en el artículo, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes, de los bienes que le quitaron. No solamente el narcotráfico de alguna manera alimenta la comisión del delito de lavado de activos. También hay diferentes tipos de delitos, como cuál, como el trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de armas, el tráfico de menores de edad, el tráfico de personas, la financiación del mismo terrorismo, la corrupción, el narcotráfico o tráfico de drogas sintéticas como tal, el microtráfico y delitos contra el sistema financiero, los famosos hackers. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado a través de convenciones internacionales para luchar contra el lavado de activos, da una serie de recomendaciones a todo el mundo para luchar contra el lavado de activos. ¿Qué tipo de recomendaciones? Recomendaciones sobre sectores regulados, normas de conocimiento del cliente, definición de operaciones inusuales o sospechosas, conformación de unidades de inteligencia financiera, criterio y metodología de evaluaciones mutuas. Por eso en Colombia se tuvo que crear la UIAF y sumado a esas recomendaciones que da para luchar contra el lavado de activos, después de los atentados del 11 de septiembre, da una serie de recomendaciones no solamente para luchar el lavado de activos, sino también para luchar contra el terrorismo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el lavado de activos? ¿Cuál es la principal diferencia entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo? La principal diferencia es que cuando hablamos de lavado de activos, sabemos claramente que es dinero de procedencia ilícita, ¿cierto? Dinero que proviene de una economía ilegal. Pero cuando hablamos de financiación del terrorismo, la financiación del terrorismo se puede dar con dinero ilegal, pero también con dinero legal. Entonces, como ustedes ven aquí en la gráfica, entonces tenemos cuando es con dineros ilícitos, pues se hace una operación de lavado de activos y se inyecta ese dinero en acciones terroristas. ¿Qué es una acción terrorista? Dice, cualquier acción que cause pánico o miedo a la comunidad. El crear pánico o miedo a la comunidad es lo que consideramos como una acción terrorista. Hacer terror es algo muy difícil también de detectar. El terrorismo es una actividad muy difícil de luchar contra ella. ¿Por qué? Porque es impredecible el lugar, el momento en el que el terrorista va a realizar una acción terrorista. Y el terrorismo, potencialmente cualquier persona puede realizar una acción terrorista. Ustedes ven cómo en Europa las autoridades, ese es su principal preocupación en la seguridad pública y son los ataques terroristas, los ataques terroristas. Pero para realizar estos ataques terroristas, pues se necesitan recursos, se necesitan recursos. Entonces, aquí pasa algo. Cuando el dinero sale de procedencia lícita, pues aquí hay una operación de desviación de recursos y se termina financiando el terrorismo. En muchas investigaciones, muchos alcaldes y muchos gobernadores han salido eh, investigados penalmente, han salido destituidos porque las investigaciones han demostrado que han terminado financiando organizaciones criminales.
ya sean guerrillas, ya sean bandas criminales o antiguamente los paramilitares. Entonces, ¿qué pasa? Que ese fenómeno de la extorsión no está tan marcado en la costa Caribe, afortunadamente. Yo personalmente, y agradezco realmente este espacio que me da Trasquiroga, he tenido la oportunidad de poder, de trabajar de la mano de muchas empresas de transporte de carga. Conozco una empresa muy que de pronto ustedes la conocen, es una empresa colombo-ecuatoriana, Trascomer Inter. Esta empresa fue víctima de acciones terroristas por parte de un grupo guerrillero, el ELN. Uno de los, uno de los dueños fue secuestrado, lamentablemente, duró mucho tiempo secuestrado. La familia desesperada pagaron rescates, accedieron a la presión de estos delincuentes y nunca lo soltaron. Y él logró salir, pero porque él mismo se le voló a esta organización criminal. Y como ellos se negaban a pagar la extorsión, hacían ataques a esta empresa. Y hacer generar terror, vuelve, le digo, una actividad relativamente fácil. Dos tipos en una moto se suben y tiran un artefacto explosivo. Y se hacen acciones, claro. La Dirección Antisecuestro, que es lo que se conoce como el GAULA, realiza muchas operaciones de inteligencia precisamente para evitar esto. Y cualquier cantidad de personas son capturadas en Colombia por extorsionar. Pero ¿qué pasa? Que hay otras empresas que frente a la presión de estos grupos criminales acceden a pagar lo que se llama la vacuna. Entonces, cuando una empresa accede a pagar la vacuna, ¿de dónde sale ese dinero? Pues ese dinero sale de los recursos de la empresa, que son recursos legales. Entonces, aquí hay una operación de desviación de dinero. ¿Y qué terminó haciendo esa empresa si pagó esa vacuna? Pues terminó financiando el terrorismo. Entonces, hay que denunciar, ¿cierto? En Colombia no es fácil, es difícil, uno lo sabe, pero precisamente los delincuentes se aprovechan de esto. Los delincuentes se aprovechan del miedo, de la falta de denuncia de parte de los colombianos, porque ellos dicen nunca pasa nada, pero sí pasa. Vuelve, le digo, afortunadamente aquí en la costa Caribe este fenómeno criminal no está tan marcado. Por eso es muy importante estos encuentros, porque los delincuentes, los criminales, deben saber claramente de que las empresas no están solas. Las empresas no están solas. Las empresas cuentan con todo nuestro apoyo, cuentan con toda nuestra compañía. Tenemos que trabajar siempre de la mano porque trabajamos por el país. Ustedes como empresa cumplen un rol protagónico en la economía del país, pero si hablamos de la economía del país, estamos también hablando de la parte social. Y es que en este momento estamos viviendo, tenemos unas cifras históricas de desempleo en Colombia. Y es ahí donde tenemos que apoyar más a las empresas, consolidar más a las empresas para que puedan las empresas generar más empleo. Y más empleo quiere decir que le estamos quitando personas que las organizaciones delincuenciales ya las están viendo como potenciales víctimas o potenciales instrumentos para su accionar delictivo. Ellos se aprovechan precisamente de eso, del desespero de las personas. Se aprovechan del desespero de las personas para pasarlos como pasantes de droga.
lo que antiguamente llamábamos mulas. Se aprovechan del desespero de eso para inducir a un, para inducir a un conductor a realizar actividades criminales. Entonces, yo los invito a todos ustedes a denunciar oportunamente cualquier actividad criminal que ustedes puedan informar. Para esa actividad tenemos tenemos a la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Esta unidad de análisis financiero juega un rol protagónico, porque su principal objetivo es prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos. ¿A través de qué? A través de los reportes que recibe de operaciones sospechosas por parte de las empresas y por parte de cualquier persona que tenga una actividad económica. La UIAF trabaja con el dinero con la información que recibe de los colombianos. O sea, la UIAF, como les digo, no cumple funciones ejecutivas, sino que cumple funciones administrativas, porque depende del ministerio, como lo vemos acá. Miren que la UIAF, que es un grupo pequeño, está en el mismo nivel de las superintendencias y de la DIAN. En esa estructura orgánica del Ministerio de Hacienda, la UIAF cumple, digamos, un rol protagónico al mismo nivel que lo cumple la DIAN y que lo cumple la superintendencia. ¿Cuáles son esas funciones de la UIAF? Prevenir y detectar operaciones posiblemente relacionadas con lavado de activos, percibir, recibir, centralizar, sistematizar y analizar la información relevante teniendo en cuenta las normas tributarias aduaneras vigentes e informar casos específicos a la Fiscalía General de la Nación si llegan a detectar que hay posible comisión del delito de lavado de activos. Y lógicamente, como los delincuentes todos los días están buscando la forma de evadir los controles ya existentes, ¿cierto? Y ese, digamos, que es la ventaja que tienen estas organizaciones criminales. ¿Por qué tienen ellos ventajas sobre nosotros que estamos? Porque nosotros estamos dentro de un marco de la legalidad, ¿sí? Y como estamos dentro de un marco de la legalidad, pues no nos podemos salir de ese marco de la legalidad, porque si nosotros nos salimos de ese marco de la legalidad, ¿qué ocurre? Pues estamos cometiendo un delito, ¿cierto? Estamos cometiendo un delito. Entonces, en cambio, los delincuentes que no están dentro del marco de la legalidad, los delincuentes todos los días cambian su forma de delinquir. Todos los días el delincuente se levanta en la mañana, digamos en este caso el lavador de activos, y está pensando, está estructurando una nueva actividad criminal para evadir los controles que están dentro de esos parámetros de la normatividad. Entonces, esa digamos que esa ventaja. Y es por eso que la UIAF debe realizar estudios estadísticos sobre prácticas y tipologías de lavado de activos, o sea, de nuevas estratégicas, sobre los sectores y actividades de riesgo y proponer nuevos controles para los existentes. ¿Qué es lo que se reporta? Una operación. ¿Y qué es lo que es operación sospechosa? Una operación sospechosa es cualquier operación económica o actividad comercial a relación directa con la economía, con un número, por las cantidades o por sus características particulares, se sale de los parámetros de la normatividad establecidos para determinado rango de mercado en una expresión encuentra soportado en
información falsa, en información falsa. Como Colombia en el tema financiero, digamos que de alguna manera se ha blindado para evitar la comisión de este delito, muchos de estos delincuentes han optado estos dineros dejarlo en un paraíso fiscal. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Un país o un territorio donde hay una escasa o nula tributación. No someten a estas empresas financieras, a estos bancos, a rendir información o no los obligan a dar información sobre sus clientes. Es decir, a ellos no les interesa si el dinero tiene una procedencia lícita o ilícita. Simplemente reciben el dinero. Normalmente estos paraísos fiscales son países pequeños. ¿Por qué paraísos pequeños? Normalmente islas, la gran mayoría son islas, donde hay una poca producción económica, donde hay poca economía. Entonces, como hay poca economía, entonces se prestan para estas actividades con el fin de mejorar las condiciones de su territorio. Pero que crea un problema mundial. Los paraísos fiscales no solamente se utilizan para lavar dinero de actividades criminales, sino también para evadir impuestos, ¿no? La OCDE, que por cierto Colombia hace parte de esta organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fue uno de los últimos aportes del presidente Santos, incluir a Colombia en esta organización. De alguna manera saca una lista anual de países que pueden estarse prestando como lavadores de dinero, que pueden estarse prestando como paraísos fiscales. Muy cerca aquí a Colombia, en las islas del Caribe, tenemos muchas organizaciones que se prestan, muchos países, perdón, que se prestan para, para lavar dinero. Hay diferentes tipos de riesgo de asocio, riesgo de contagio, un riesgo que la posibilidad de que suceda algo, en este caso, pues un riesgo relacionado con qué, con la comisión del delito de lavado de activos. Y es por eso que las empresas deben blindarse también con el lavado de activos. Riesgos asociados al lavado de activos que afectan la parte reputacional de la empresa, que es vital, la parte legal, la parte operativa, y existe el riesgo por contagio. ¿Qué es el riesgo por contagio? Cuando hay una afectación o cuando un asociado a la empresa, sin que los demás miembros de la empresa se den cuenta, termina inyectando dinero ilegal a la institución. Entonces, los lavadores usan a las empresas. Como el sector financiero está blindado, pues ellos están ahora, ¿qué están haciendo? Están utilizando a empresas pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Hacen propuestas que parecen fáciles. Yo les decía hace un momento, mucho cuidado a las ofertas. De eso, tan bueno no dan tanto, o algo así dice el dicho, o de eso tan barato no hay nada bueno tendrá. Entonces siempre dude de esos negocios que parezcan muy fáciles, ¿no? Como prestar el nombre de los productos financieros a cambio de una comisión. No sabemos si los intereses pueden ser turbios, ¿no? Al final, el involucrado es quien prestó su nombre o sirvió de herramienta para los lavadores. Hay muchas personas que han salido capturadas y hasta extraditadas a los Estados Unidos simplemente porque les pareció fácil prestar su cuenta bancaria para que un familiar o un amigo les consignara una platica. Entonces, amigo, présteme su cuenta, que es que yo tengo mi cuenta embargada por alimentos y si me consignan un dinero, me la quitan. Présteme su cuenta ahí y yo le tiro algo ahí. Y le consignan una plata y si ese dinero provenía de una actividad ilícita, pues la persona inmediatamente queda relacionada a un proceso de lavado de activos. Hay muchos casos en Colombia.
En Santa Marta pasó un caso y es que unos jóvenes de la Universidad del Magdalena fueron engañados por una fundación que supuestamente les iba a dar un aporte económico para ayudarlos en sus estudios, una contribución. E hicieron que todos estos estudiantes sacaran cuentas bancarias. Los muchachos, algunos ya tenían cuentas bancarias, dieron sus números de cuenta y a la cuenta de estos muchachos llegó grandes sumas de dinero que les fueron quitadas a los mismos estudiantes y terminaron ellos involucrados en actividades de lavado de activos sin saber. Muchas empresas en Colombia han desaparecido, como Intercontinental de Aviación, que era una de las empresas más grandes que existía en Colombia, Almacenes La Riviera, los famosos hermanos Wackett, los zares de la perfumería. Ustedes saben que Almacenes de La Riviera se le entró a un proceso de investigación por lavado de activos. Ellos cerraron sus tiendas y nuevamente abrieron, pero ahora si no se acerca a Almacenes de La Riviera, no puede hacer transacciones a través de ningún banco, no puede pagar con tarjeta de crédito ni tarjeta de débito, solamente reciben dinero en efectivo y es precisamente porque todas sus cuentas están congeladas. Los famosos Panama Papers fue una investigación periodística realizada por un periódico alemán donde logró determinar que miles, millones de personas en el mundo, personas reconocidas, artistas, cantantes, presidentes, expresidentes, tienen dineros en Panamá. ¿Y con qué fin? Uno ocultando dinero de una procedencia ilícita y otro con el fin de evadir impuestos. En Colombia tenemos casos también muy relevantes como el de Drogas La Rebaja. Drogas La Rebaja, que nació en los 80, los dueños de Drogas La Rebaja, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del cartel de Cali, utilizaban la famosa droga La Rebaja para lavar el dinero del narcotráfico que obtenían del cartel de Cali. Cuando ellos estaban siendo investigados, cuando ellos, las autoridades y el gobierno de Estados Unidos tenían la mirada puesta en sus actividades comerciales, ¿qué hicieron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela? Volvieron dueños de Drogas La Rebaja a muchos administradores. De muchos administradores les hicieron la propuesta de que les iban a pagar más, pero si se prestaban para aparecer o cumplir una función como de testaferros de esta empresa. Y cuando se captura a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez y se adelantan estas operaciones de lavado de activos, todo Drogas La Rebaja, así como pasó también con América de Cali, fueron incluidos en la lista Clinton. Y ser incluido en la lista Clinton es la muerte comercial de esa empresa. David Murcia Guzmán, Emilce López, quien lavaba el dinero de los paramilitares, especialmente de Carlos Castaño, a través de su empresa chancera Apuestas Unidas de Colombia, Uniapuestas. Está capturada en su residencia, desde su vivienda, por problemas en su salud. El señor Bedoya, testigo protegido del gobierno de Estados Unidos en la investigación contra la FIFA. Muchas azafatas de Avianca fueron capturadas por lavado de activos, ingresaban al país dinero adherido, dólares del cartel de Cali adherido a su cuerpo y en sus maletas. Normalmente al personal de la tripulación de estas empresas, de estas aerolíneas, no se les revisa la maleta, hay que decirlo claramente, se comete a veces ese error.
porque los protocolos de seguridad dentro de la misma empresa se supone que son muy exigentes. No hay ni un solo investigado por eso. No hay una fórmula mágica para que las empresas se protejan del lavado, pero sí unas buenas prácticas que se pueden adoptar. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Esta es la parte más importante de esta presentación. Tomen nota. Dude de negocios fáciles. Nunca preste su nombre. Nunca preste sus productos financieros. Siempre pregunte el origen de los bienes y dinero con los cuales va a hacer negocios. Siempre pregunte el origen de los bienes y el dinero con los cuales va a hacer ¿qué? Negocios. Siempre documente las transacciones que realiza. Hay que documentar todo. Lo que vale es lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que tiene validez. En el caso de una investigación de tipo penal por lavado de activos, todos los controles que usted haya hecho, pero que hayan quedado plasmados en un papel, son los que lo pueden ayudar a salir bien librado de una investigación de lavado de activos. Aplique mecanismos de conocimiento del cliente. Hay que saber quién es el cliente. Hay que saber, hay que dudar. O a veces es un cliente que lo conocemos hace mucho tiempo, pero que ha comenzado a tener cambios en la forma de contratar, ha comenzado a tener cambios en la forma de pagar, ha comenzado a tener cambios en, en su actividad económica. Así sea un cliente antiguo, uno de mis mejores clientes, pues yo tengo la obligación y con tal de fortalecer y de asegurar la estabilidad de mi empresa, debo hacer el reporte de esa operación sospechosa. Documente todas las operaciones que realice. Monitoree las operaciones, especialmente las que pueden ser de alto riesgo. Identifique señales de alerta, verifique información, actualice los manuales de procedimientos, incluya nuevos controles. Conozca su mercado y el de sus clientes. Apóyese en la tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas. Capacite y entrene a su personal. Son quienes le pueden proteger. Son aquellas personas que deben saber cómo informar o cómo detectar una posible operación sospechosa. Establezca códigos de conducta donde identifique situaciones de riesgo en la forma en la que deben emplear. Y lógicamente, si se conocen o si tienen información de un reporte sospechoso, ¿qué deben hacer? Pues informarlo a la UIAF a través de este correo electrónico o entrando a la página. Cada empresa tiene su oficial de cumplimiento que tiene que reportar UIAF si hay si se presentaron operaciones sospechosas o si no se presentaron operaciones sospechosas. ¿Cuáles son? Y por último, ¿cuáles son los daños que puede generar el lavado de activos? Pérdida de la reputación, hacer parte de rumores, ser incluidos en esas listas internacionales como cuáles, como la lista Clinton o como la lista del Banco de Inglaterra, y pérdida de relaciones comerciales con otros países. Entonces mire cómo afecta totalmente la empresa, ¿no? Yo sé que Transquiroga es una empresa muy organizada, es una empresa que constantemente está en los procesos de certificación y recertificación, y es por eso que debe seguir en ese direccionamiento que lleva, que ha consolidado a esta empresa, y que al mismo tiempo hace un gran aporte a la sociedad, ¿sí? Al poder generar estabilidad a muchas familias. El SARLAF, que es el Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este sistema que fue de alguna manera diseñado para tener información sobre el cliente. Es muy importante que lo sigan utilizando, que se apoyen mucho en la UIAF, que tengan una comunicación directa con la UIAF, que busquen asesoría de la UIAF y demás, y lógicamente también de la Policía Nacional. Entonces, con esto terminamos. Les agradezco
el tiempo. Por aquí tenemos unas preguntas que más tarde se las pueden contestar. Defina con sus propias palabras el delito de lavado de activos y mencione cuánto es la pena de prisión en Colombia. Rápidamente se las paso. Segunda pregunta, ¿solo se da lavado de activos por el delito de narcotráfico? Respondan ustedes. Tercero, ¿qué funciones cumple la GAFI? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre lavado de activos y financiación del terrorismo? Quinto, ¿qué es la UIAT? Y mencione algunas de sus funciones. Sexto, ¿qué es un paraíso fiscal? Séptimo, ¿cuáles son las etapas del lavado de activos? ¿Cómo protegerse para que no se dé lavado de activos en su empresa? Y por último, ¿cuáles son los daños que genera o que podría generar el lavado de activos en Transquiroga? Bien, muchas gracias y espero que puedan compartir esta presentación con todos los colaboradores. Muy amables.